la Secretaría de Salud reportó un incremento del 63% de los casos de COVID-19. Informa que en las últimas 24 horas México reporta 2.877 casos nuevos de COVID-19, con lo que el número total de contagios llega a 3.993.464. Asimismo, se registraron 37 muertes, cifra que suma un total de 299.581 defunciones. Los 10 estados que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Por lo cual es importante que veamos qué es lo que podemos hacer para prevenir que sigan los contagios. Tenemos información nueva y por eso nos da muchísimo gusto recibir aquí en Ingrid y Tamara a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotras este día y sobre todo para hablar de este tema tan importante que es la cuarta ola de COVID en México. Hay información nueva que a través de este tiempo no sepamos porque hemos tomado las precauciones adecuadas y sigue habiendo contagios. ¿Será que tiene que ver con la variante Omicron? Bueno, primero hay que preguntar qué es lo que consideran que son las medidas adecuadas. Porque mucha gente cree que toman las medidas adecuadas cuando no es así. ¿Por qué? Porque las instrucciones que el gobierno da no son las adecuadas, ¿no? En nuestro país se habla mucho de lávese las manos y el gel antibacterial, los tapetes sanitizantes y vamos a rociar todo con desinfectante. Y estas medidas no sirven para prevenir contra COVID-19. COVID-19 es una enfermedad que se respira, es una enfermedad que viaja en el aire y que se transmite a partir de partículas finas que se conocen como aerosoles, que están en el aire y los respiramos. Entonces, cuando hicimos las medidas correctas, nos tendríamos que preguntar, ¿se pusieron cubrebocas de alta calidad todo el tiempo que salieron de casa cuando habían otras personas? Es decir, las medidas correctas son, mejor vamos a hablar, ¿cuáles son las medidas correctas? Las medidas correctas es que todos necesitamos utilizar cubrebocas de alta calidad, y con alta calidad me refiero a cubrebocas que tienen alta capacidad de filtración, como los KN95, los N99, los KF94 o los FFP2. Sí, esos son los cubrebocas que hoy contra la variante Omicron necesitamos utilizar. Estos cubrebocas deben ser utilizados cubriendo la nariz y la boca y deben estar bien ajustados al rostro y deben ser utilizados todo el tiempo que estemos fuera de casa, todo el tiempo, en espacios cerrados y abiertos. Este es el primer paso. Lo siguiente ¿Los de tela no sirven, doctora? ¿Perdón? ¿Los de tela realmente no sirven? No. Los de tela, hoy por hoy, si lo que queremos es protegernos contra la variante Omicron, es que necesitamos entender, estamos tratando con una enfermedad ahora, o no una enfermedad, sino un virus notablemente diferente al virus que tuvimos al inicio de la pandemia. Al principio de la pandemia hablábamos de que cualquier cubrebocas o cualquier cosa, incluso hasta un paliacate o qué sé yo, podía tal vez servir, ¿no? Después hablamos, bueno, pues no, tienen que ser cubrebocas de tela, pero tricapa o bicapa por lo menos, ¿no? O bueno, cubrebocas quirúrgicos. Ahorita ya no, es decir, necesitamos cubrebocas de alto rendimiento. Esta variante es más contagiosa que el sarampión, ¿sí? Es decir, es una de las, ahorita este virus es uno de los más contagiosos que ha conocido la humanidad. Entonces, sí, no, los cubrebocas de tela así claramente no son suficientes. Entonces, lo primero es el cubrebocas de buena calidad, bien colocado y bien ajustado al rostro. Doctora, ¿esos cubrebocas cuánto tiempo funcionan? O sea, ¿tenemos que cambiarlos una vez al día o cada cuánto? A ver, los cubrebocas de este tipo, los cubrebocas de alto rendimiento, se les conoce, o de alta eficiencia, ¿sí? Son desechables, dejan de servir si se mojan. Entonces, no pueden ser lavados, no pueden ser enjuagados y son desechables, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo duran? Duran más que un cubrebocas quirúrgico. El tiempo de vida de un cubrebocas quirúrgico tricapa es de aproximadamente unas 8 horas. Los cubrebocas de alto rendimiento
tienen un tiempo de vida de por lo menos 48 horas, o sea, 2 días. Okay. Pero estamos hablando 2 días no desde que lo saco de la cajita, 2 días de uso, es decir, 48 horas de uso. Hay quienes están sugiriendo que incluso pueden utilizarse durante 5 días los cubrebocas y después desecharlos, siempre y cuando no se mojen antes. Si se mojan ya no sirven. Ok. Doctora, buenos días. Yo le quiero preguntar, esta variante Omicron nos toma ya a mucha parte de la población vacunada. También nos toma con tratamientos que se iniciaron hace año y medio y que quisiera saber si siguen siendo los mismos para las personas que ahora están contagiadas del COVID-19. ¿Cómo se ha avanzado en esa parte? ¿Nos ha servido la vacuna? Desde luego que nos ha servido la vacuna. A ver, la gente no debe confundirse en este sentido. Sí, necesitamos refuerzos. Ahorita lo que la variante Omicron ha cambiado de forma sustancial es que la variante Omicron es capaz de evadir significativamente la inmunidad, tanto la inmunidad que se genera tras la infección como la inmunidad que se genera tras la vacunación. Entonces, sí, pero no la evade en la totalidad. Entonces, sí, lo que ahorita la recomendación o lo que las evidencias científicas nos están indicando es una persona no vacunada es susceptible, como siempre lo ha sido, ¿no? Ahora mucho más susceptible porque es más transmisible la variante. Ahora, una persona que estuvo contagiada antes es igual de susceptible que alguien que nunca se contagió. Es decir, la variante Omicron evade por completo la inmunidad generada tras la infección previa por otras variantes, ¿ok? Entonces, quienes tuvieron la infección previamente y piensan que están protegidos, no lo están, necesitan vacunarse. Entonces, ahora, de la vacuna, quienes tienen una dosis prácticamente no tienen ninguna protección contra Omicron. Quienes tienen 2 dosis tienen menor protección que la que tuvieron contra Delta y otras variantes. Tienen algo de protección, sí, pero tal vez no suficiente protección. Entonces, lo que hoy se considera contra Omicron es todo mundo necesita 3 dosis de vacuna para estar protegido. Doctora, ¿qué hay de cierto que la variante Omicron es más contagiosa, pero es menos fuerte, que provoca menos síntomas y hay menos peligro como tal? Sí, este rumor muy nocivo circula y circula y circula y es realmente problemático que la gente crea esta tontería. No hay ninguna evidencia científica de que Omicron sea intrínsecamente menos agresiva, un virus menos agresivo que la variante Delta o la Alfa o la Gamma o cualquiera de las previas. Lo que ahora está sucediendo es que sí, se están produciendo menor número de muertes, sí, es verdad, pero esto no tiene necesariamente que ver hasta que se demuestre, ¿no? Porque no ha sido demostrado, esa es la realidad, que es un fenómeno propio de la variante. Lo que está pasando ahora es que esta variante se está topando con una población vacunada. Exacto. Y gracias a la vacunación hay menos gente muriendo, pero no porque la variante sea menos agresiva. Entonces, hasta que se demuestre. En cualquier caso, esta variante es tan contagiosa que aunque fuera, vamos a decir, 5 veces menos agresiva, si infecta a 10 veces más personas, van a terminar muriéndose más por la variante Omicron que por las variantes previas, incluso si fuera 5 veces menos agresiva. Entonces, esto que la gente diga que es menos agresiva no debe llevar a la gente a dejarse de cuidar, porque hasta que no necesitan tener 3 dosis de vacunas y de cualquier manera seguimos algo vulnerables. Entonces necesitamos 3 dosis de vacunas y cuidarnos con todas las medidas preventivas. Doctora, una persona que esté ya enferma o que tenga síntomas de COVID-19 con esta variante, ¿cuál es el tratamiento que debe de llevar? ¿Es el mismo que se llevaba cuando no existía la variante Omicron? Sí, claro. Okay. Lo que la gente, no sé a qué te refieres exactamente con tratamiento, porque medicamentos, lo que recetaba el doctor antes de la Omicron es lo mismo que se receta ahora cuando se tiene o se ha contagiado ya de esta variante. Sí,
Claro, no cambia nada. Las formas de prevenir la infección son las mismas, nada más que ahora tienen que ser más rigurosas, como esto que estamos hablando de utilizar cubrebocas de mejor calidad, ¿no? Es decir, no ha cambiado en nada las medidas de prevención, ni tampoco las medidas de tratamiento. El tratamiento contra COVID-19, y ahorita que tocas ese punto, valdría la pena informar al auditorio que una persona que se infecta de COVID-19 inicialmente no debe recetarse toda la farmacia. Hay muchos médicos que siguen recetando medicamentos que no tienen ninguna utilidad contra COVID-19, como acitromicina y toda una gama de antibióticos, como ivermectina, hidroxicloroquina y toda una serie de medicamentos. Hay gente que incluso se va por lo del asunto del dióxido de cloro y tonterías de ese tipo que solo complican más el cuadro. Es decir, una persona con COVID-19 podría no necesitar medicación, necesita tratar los síntomas inicialmente. La persona infectada con COVID-19, lo que es importantísimo e imprescindible que haga es que se autovigile en casa con un oxímetro y con un termómetro, saber cómo están 3 veces al día por lo menos sus niveles de oxigenación. Mientras los niveles de oxigenación se mantengan por arriba del 90%, entonces el único tratamiento que realmente necesita una persona con COVID-19 es el tratamiento de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene fiebre, pues tome paracetamol para bajar la fiebre. Si tiene dolor, pues lo mismo, un paracetamol, un ibuprofeno. Solo sintomático, ¿me explico? Y entonces, a menos que se complique, y entonces sí tiene que ir con un médico para que le prescriban adecuadamente, pero lo que la gente debe evitar a toda costa es la automedicación y permitir que le receten toda una farmacia para que no sirve para nada y que solo va a ir a complicarle el cuadro. La respuesta corta es sí, el tratamiento sigue siendo el mismo. Doctora Lori, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado este día, sobre todo porque nos dio información que es realmente útil y estoy segura de que, así como a mí, muchos connectors deben de haber escuchado cosas que decíamos, esto no lo estoy haciendo tan bien y creo que podemos mejorar las medidas para evitar más contagios. ¿Dónde la podemos encontrar si alguien necesitara más información? Claro, ahorita les doy las redes. Tenemos 15 segundos para que termine diciendo una cosa. Ajá. Por favor. Sí, porque no acabé de decir, la forma de prevenir el contagio es el cubrebocas y ya lo repasamos, pero esto tiene que ir de la mano con 2 acciones adicionales, que es la ventilación de los espacios cerrados, y esto es importantísimo, por ejemplo, en el transporte público. Hay que abrir las ventanas en el metro, en el auto, en el camión, en el microbús, en el Uber, en el taxi, hay que abrir ventanas. En las oficinas, en las aulas, en las salas de espera, todos los sitios cerrados requieren ventilación. Esto disminuye importantemente el riesgo de contagio. Entonces, la mancuerna es el cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados. Los espacios que no puedan ventilarse requieren filtración, filtros EPA para disminuir las partículas suspendidas y el riesgo de contagio. Y lo tercero es evitar aglomeraciones. Cubrebocas, ventilación, evitar aglomeraciones. Esa es la mancuerna que necesitamos seguir más que el gel antibacterial y otras tonterías. Estas son las 3 cosas que necesitamos hacer para cuidarnos del contagio. Perfecto, y bueno, doctor. Mis redes sociales, estoy en Twitter, principalmente en Twitter, y mi cuenta es @LJiménez5, o sea, mis 2 apellidos, L de Lori y luego Jiménez con X al principio, Z al final, y Fyve, F-Y-V y latina E. Perfecto. Doctora, le agradecemos infinitamente toda la información y por supuesto el tiempo que tuvo para nosotros y para darnos todos los datos tan importantes que hemos escuchado con usted esta mañana. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar en el programa. Muy buen día. Gracias. Igualmente. Oye, y justo